Para mí es un placer presentar entre los ponentes de esta tarde en las jornadas FADOC a Francisco José Marín Perellón, que me acompaña en la mesa, investigador de la historia de Madrid, gran conocedor y hábil desvelador de los secretos que nuestra ciudad esconde todavía. Es una presentación, como ven, que no he redactado yo porque está muy bien redactada. Ingresó en el Cuerpo de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid en 2010-2011 y en los últimos años Francisco se ha significado y ha destacado en la búsqueda y captura de los restos de Cervantes en Madrid en 2015. Actualmente es director de la imprenta municipal Artes del Libro del Ayuntamiento de Madrid, autor de varias monografías y decenas de artículos. Ha sido invitado para pronunciar esta ponencia precisamente sobre la encuadernación en la imprenta municipal Artes del Libro. Tienes la palabra. Bienvenido. Lo primero, ¿se oye bien, verdad? ¿No? ¿Está apagado? Ahora sí. Bueno, esto es otra cosa. Lo primero, mi agradecimiento al profesor Carpallo por la deferencia que ha tenido en invitarme a estas jornadas que tienen como tema la encuadernación. Asunto de vital importancia para la imprenta municipal Artes del Libro, pero también para todas las instituciones culturales del Ayuntamiento de Madrid, que de una forma o de otra tienen a la encuadernación como uno de sus elementos fundamentales de patrimonio. La primera advertencia, entonces, es que yo creo que esto ya lo habrán hablado ustedes y se lo habrán informado sobre el papel de la encuadernación, el fundamento, ¿para qué vale? Que es otra cosa que conservar un ejemplar, conservar el contenido. De manera que tenemos encuadernaciones artísticas contemporáneas, tenemos encuadernaciones decoradas, de colecciones, lo que ustedes quieran, pero la encuadernación sirve para conservar. Y ese fundamental papel de conservar es lo que se advierte en las distintas colecciones existentes en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento, que es más viejo que el Estado, bastante más viejo que el Estado es un invento contemporáneo del siglo XIX. Madrid existía como ciudad mucho antes de que la Corona de Castilla se estableciera como tal. Y aunque el Archivo de Villa es la institución más antigua de esta corporación, sobre todo después de la concesión por Alfonso XI del regimiento, es decir, la forma de gobierno de la ciudad encomendada a un conjunto de caballeros, los 24 en unas ciudades, los regidores en otra, eso es lo que hace que desde esta constitución del regimiento debiera haber libros de acuerdos. Y el libro de acuerdos es el conjunto de actas encuadernadas que los capitulares consignan los acuerdos o asuntos relacionados con la actividad municipal. Sin embargo, no hay acuerdos conservados sino hasta el siglo XV, muy avanzado el siglo XV, de manera que esos libros de acuerdos se han perdido. Es decir, que en la encuadernación como tal se tiene constancia con esos primeros libros de acuerdos, incluso con los primeros libros de acuerdos conservados correspondientes al reinado de Enrique IV. Y esos libros están encuadernados. De manera que lo que vamos a tener en las colecciones del Ayuntamiento de Madrid va a ser encuadernaciones desde el siglo XV hasta antes de ayer, o hasta hoy, porque en la imprenta seguimos encuadernando. Mal que les pese a algunos, pero bueno, esa es una de las funciones de la imprenta municipal. Dicho esto, pues no queda más remedio que hacer esta es la imprenta, en el edificio construido por el arquitecto Francisco Javier Ferrero en 1933, sede actual de la imprenta municipal Artes del Libro. Y es forzoso recordar cuáles son las instituciones culturales del Ayuntamiento que tienen fondos en los que la encuadernación es parte sustancial de su fondo documental. Y son bastantes. Ya verán ustedes cómo esta ponencia es más una situación de conocimiento previo que avanzará una larga investigación que está todavía por hacer, en un 90 o un 95%.
y ya verán de qué se trata el asunto del que les contaré. Principalmente, las instituciones culturales del Ayuntamiento de Madrid están englobadas en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, a través de dos departamentos, el Departamento de Patrimonio Bibliográfico y Documental y el Departamento de Museos. Entrando por el más antiguo en cuanto a los fondos, el Departamento de Patrimonio Bibliográfico y Documental cuenta el Archivo de Villa de Madrid, la Biblioteca Histórica Municipal, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, la Hemeroteca Municipal y la Biblioteca Técnica Municipal. El más antiguo es el archivo, creado en el siglo XV, cuando se habla del Arca de los Documentos. Pero la Biblioteca Histórica Municipal se origina en el siglo XIX, por iniciativa del entonces concejal Ramón de Mesoneros Romanos. La Biblioteca Víctor Espinós, o Biblioteca Musical Víctor Espinós, se funda por el musicólogo Víctor Espinós y los auspicios del secretario del Ayuntamiento en 1919, cumple este año precisamente sus primeros 100 años de existencia. La Hemeroteca Municipal de Madrid los cumplió los años el año pasado, porque también se funda en 1918 bajo los auspicios de ese mismo secretario municipal, Eloy Ruano y Carriedo, que también fue el artífice de muchas instituciones culturales. Motivó de decir que se empezaran a transcribir los libros de acuerdos municipales a partir de 1932, auspició la creación de la Biblioteca Técnica unos años antes, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, la Hemeroteca Municipal de Madrid, etc. Y ayudaría también a crear el primer museo municipal en 1926. Y por último, la Biblioteca Técnica Municipal, que es una biblioteca restringida, se llamaba la Biblioteca de Concejales, pero también se funda en 1916 o 1915. El dato ahora no me acuerdo, pero bueno, me disculparán porque lo pueden consultar ustedes en cualquier página web, que no hay ningún problema. Y no es un dato que tenga importancia para el asunto que nos ocupa. Si eso es lo que ocurre con el Departamento del Patrimonio Bibliográfico y Documental del Ayuntamiento, el Departamento de Museos engloba otras 4 instituciones. La primera, la más antigua, la Imprenta Municipal Artes del Libro, que se crea como Artes Gráficas Municipales en el Asilo de Huérfanos de San Bernardino en 1853 y que tras una serie de vicisitudes acabaría creándose como Artes Gráficas Municipales muy pocos años después. Se trata, por lo tanto, de la segunda institución más antigua del Ayuntamiento de Madrid, solamente detrás del archivo. Es más antigua que la Biblioteca Histórica, entre otras cosas. El Museo de San Isidro a los Orígenes, creado recientemente, yo creo que lo inauguró el alcalde Álvarez del Manzano en el 2000-2001. El Museo de Historia de Madrid, antiguo museo municipal, cuya sede la conocen ustedes en el Metro Tribunal, creado a partir de la exposición sobre el antiguo Madrid de 1926, y el Museo de Arte Contemporáneo, segregado del Museo Municipal, al igual que en su momento se segrega el Museo de San Isidro, también en la época de Álvarez del Manzano. Hasta aquí las instituciones culturales, pero hay más, no dependientes de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos. La más importante, por cuanto que custodia los documentos generados por la Corporación Municipal, el Pleno, es la Secretaría General de Pleno. Es decir, la Secretaría General de Pleno conserva y custodia, por precepto legal, los documentos emanados del Pleno Municipal. Y, de hecho, los acuerdos municipales, herederos de esos antiguos acuerdos municipales de los que les hablaba al principio en el siglo XV, siglo XIV, se llevan en la actualidad a través de un secretario general de Pleno, que es el funcionario con mayor rango dentro de la corporación municipal. Y preceptivamente, además, estos libros se encuadernan en la Imprenta Municipal Artes del Libro desde el siglo XIX, por cuanto que, como los notarios no pueden salir los documentos de la notaría, en el caso del ayuntamiento, los documentos generados por el Pleno y las comisiones deben encuadernarse en la imprenta municipal, en las artes gráficas municipales, de acuerdo a unas disposiciones generales que se siguen cumpliendo de forma taxativa desde hace 40, 50 o 60 años. Ángel
que está aquí delante, es plenamente consciente de cuando se traían los libros de los documentos de pleno, los acuerdos de pleno, para que se encuadernaran, que generalmente se encuadernan siempre siguiendo la misma disposición del documento. Luego le vamos a preguntar a Ángel sobre los documentos de la Secretaría General de Pleno. Y se encuadernan en holandesa. Otra institución que también es antigua y tiene fondos encuadernados y absolutamente desconocidos es la Banda Municipal. La Banda Municipal se crea en el siglo XIX y tiene una riquísima colección de partituras y una pequeña biblioteca que en la actualidad está depositada en uno de los almacenes de Conde Duque, en concreto el nuestro, el almacén de la imprenta municipal, por cuanto que el edificio de la Banda Municipal, que como todos ustedes saben está en el cruce de la M30 con la avenida de Valladolid, pues está siendo objeto de remodelación. Y la encuadernación de las partituras de la banda pues tiene sus peculiaridades en cuanto al sistema de conservación de estas partituras. Otra institución, también del primer cuarto del siglo XX, es la Escuela de Cerámica de la Moncloa, conocida como La Tinaja, situada en las proximidades de la ermita de San Antonio de la Florida, creada por el ceramista Jacinto Alcántara, creo que es en el decenio de 1920. La Escuela de Cerámica de la Moncloa, en la actualidad dependiente de, creo que es el área de gobierno de educación, tiene una rica biblioteca vinculada con la cerámica y también una serie de colecciones, un pequeño archivo y una serie de fondos que se incorporaron al Museo de Historia de esa primera etapa de la Escuela de Cerámica de la Moncloa bajo la dirección de Jacinto y Francisco de Alcántara. Otro fondo importante dependiente del ayuntamiento es el fondo del Cuerpo de Bomberos, por cuanto que el actual Museo de Bomberos, que lo tienen ustedes en el parque del Tío Pío, en las proximidades del Alcampo de Vallecas, pues tiene el propio Museo de los Bomberos, pero también el archivo del Cuerpo de Bomberos desde el siglo XIX, con todos los partes, libro de incidencias e historial del cuerpo desde el siglo XVIII sobre todo, pero lo más importante son la serie de documentos generados en el ejercicio de sus competencias por el Cuerpo de Bomberos en todo lo relacionado con incidencias de fuego, accidentes, etc. Y esa parte está todavía por describir y todos los ejemplares de los grandes libros registros están encuadernados. Y por último, la Policía Municipal, que tiene también un pequeño museo con un pequeño fondo documental que no depende del área de gobierno de cultura y deportes. Como ven, muchas instituciones, la mayoría, las más importantes, por así decirlo, dependientes de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, pero todas con un común denominador. La encuadernación en cada una de ellas tiene características y circunstancias distintas, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Empezando por el Archivo de Villa, lo primero que tenemos es la inmensidad de los fondos. Estamos hablando de una institución que tiene 25 kilómetros lineales de estantería. Y evidentemente, para que nosotros veamos cuál es esa composición de ese gran fondo, tiene tres grandes grupos documentales en cuanto a fondos. El fondo propio del Ayuntamiento de Madrid, el fondo de los municipios anexionados y el fondo correspondiente a familias nobles. El más importante, por así decirlo, es este Ayuntamiento de Madrid como tal, que está agrupada en secciones, que se llaman secciones, que en realidad corresponden a grandes fondos o subfondos de esta administración municipal. El más voluminoso es el de Secretaría, compuesto por 28.000 legajos y 20.000 libros, que abarca el periodo siglo... Ahí está mal, eso ahí lo he capturado mal de la pantalla de la página del archivo, porque en realidad no es el siglo XVII, sino el siglo XII. El primer documento del archivo es una provisión del rey, una provisión del rey Alfonso VII, declarando los límites que correspondían a la ciudad de Madrid sobre
en litigio con la ciudad de Segovia. De manera que, siglo XII al XX, corregimiento de los siglos XVI y XIX, 632 legajos, contaduría, sección desconocida por completo, en el que los 4.898 legajos como unidad documental, la mayoría de los legajos de contaduría están formados en realidad por libros, registros contables, la sección de beneficencia, con 952 legajos, estadística, en el que tenemos nada más y nada menos que 45.400 libros, todos ellos encuadernados, y 2.806 legajos, milicias, correspondiente con las competencias vinculadas en el ayuntamiento en el reclutamiento, con 327 legajos, los 539 legajos de Pósito y Alhóndiga, 509 de quintas y los 48 legajos de repeso. Perdón. A estas secciones, que aparecen tal cual descritas en la página web del Archivo de Villa, hay que añadir secciones que no constan como tal, porque son secciones facticias por la configuración del propio archivo. Y es la llamada sección de libros manuscritos. La sección de libros manuscritos está contenido en los inventarios generales a partir del tomo 26, 27 y 28, la última parte que no está a disposición del público, y ahí se registran y enumeran los libros de asiento, los libros de acuerdos municipales, los libros de fechos y los libros de documentos inventariados. Curiosamente, es una sección absolutamente desconocida, a excepción de los libros de acuerdos, y todos ellos tienen la peculiaridad de estar encuadernados. De la misma forma que ocurre con otros archivos en los que la principal diferencia en el formato del almacenamiento es el que esté configurado en legajos o el que esté configurado en libros. Así se organiza el Archivo Histórico Nacional, la sección de consejos suprimidos. Así se organiza el Archivo General de Palacio, en la sección de secciones y registros. Los registros son libros encuadernados y así se registran o se diferencian la mayoría de los grandes archivos. Pueden ustedes consultar cualquiera de los fondos o de Archivo Histórico Nacional, sobre todo de la sección de consejos, en el que está perfectamente delimitado lo que corresponde con libros y con lo que corresponde con legajos. Esto hace que la encuadernación como tal en el archivo de Villa y dentro de la función de conservar los documentos generados por la corporación municipal, la encuadernación sea vital y aparece desde épocas muy tempranas. Concretamente, ya en acuerdos municipales del siglo XV se cita la obligación de comprar libros en blanco, libros encuadernados en rústica, en pergamino, para consignar los acuerdos municipales. Y de hecho luego vamos a ver algún ejemplo de estos. En concreto, un ejemplar manuscrito de los libros de acuerdos de los años 1567 a 1569. Si eso ocurre con la corporación municipal, el ayuntamiento, otro tanto ocurre con los municipios anexionados en el proceso de anexión acometido en el Ayuntamiento de Madrid después de la Guerra Civil. De manera que entre 1947 y 1953 se produce la anexión de los municipios limítrofes con el propósito de ampliar el término municipal de Madrid. Estos municipios acabarían constituyendo tenencias de alcaldía y en esta fecha se incorporan los antiguos archivos municipales al archivo municipal con el propósito de su custodia. Solamente están enumerados, pero hay que entender que cada una de las organizaciones de estos municipios tiene una estructura similar en parte a la del Ayuntamiento de Madrid. Existe lo que serían las secretarías de cada uno de los concejos, los libros de acuerdo correspondientes y los libros que están generados en el ejercicio de sus atribuciones. Los más voluminosos son los de grandes municipios incorporados como el de Vallecas, pero sin embargo hay otros que no tienen la misma riqueza documental. Pero para que se hagan cargo de esto tenemos nada más y nada menos que 7 y 6, 13 archivos incorporados, cada uno de ellos con libros registro y libros manuscritos de toda índole. Y por último, aunque es lo menos significativo, por así decirlo, es la incorporación de 4 archivos familiares: el archivo de los duques de Pastrana, el de la familia de los Lujanes de la Morería,
el de la familia, ese es el más antiguo, entre 1530 y 1898, el de las familias Tomé y Gallo y Cerrajería, pues una familia del siglo XVIII-XIX, o el archivo del Instituto Balaguer, que es un archivo de los siglos XIX y XX. Si eso ocurre con el archivo de Villa, la siguiente institución que tiene grandes fondos vinculados a que la encuadernación está plenamente presente es la Biblioteca Histórica Municipal, con sus grandes secciones, las conocen todos ustedes, la sección biobibliográfica, la sección cervantina, la sección de Guerra Civil, también conocida como el Fondo Tomás Borrás, la sección Lope de Vega, la sección Madrid, la paremiológica, raros y notables, teatro y música escénica, toros y veterinaria. ¿Por qué está constituido así los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal? Pues porque cuando la Biblioteca Histórica Municipal se funda en el decenio de 1870 a iniciativa de Ramón de Mesoneros Romanos, lo que se hace es crear una biblioteca a partir de los fondos del Archivo de Villa. Es decir, el fondo inicial de la Biblioteca Histórica Municipal se nutre de la biblioteca del Archivo de Villa, sobre todo en la parte de la colección Madrid y la colección de teatro. ¿Y por qué esto? Pues porque el archivo en realidad funcionaba como la gran institución cultural de todo el ayuntamiento desde el siglo XVII. De manera que del Archivo de Villa se segregan en 1870 los documentos correspondientes a los teatros de comedias de la Cruz y del Príncipe y música escénica, que constituirían la sección de teatro, compuesta prácticamente es un 95% de ejemplares encuadernados y que tenía como propósito el consignar y custodiar las distintas obras que se representaban en los coliseos, primero corrales de la Cruz y del Príncipe y luego coliseos de la Cruz y del Príncipe. De manera que aquellos comediantes que tenían que representar en cualquiera de esos dos teatros acudían al archivo cuando tenían un contrato y solicitaban la obra manuscrita o impresa que se custodiaba en los fondos del archivo. E igual ocurría con la música escénica que se realizaba en estas comedias en los entreactos. De manera que lo que tenemos es una notabilísima colección bastante desconocida de música anotada, sobre todo de los siglos XVII y más importante con el siglo XVIII. Tanto la sección de teatro como la de música escénica se catalogó en su momento por Mercedes Agulló, primero funcionaria municipal, después sería la directora del Museo Municipal de Madrid y recientemente fallecida, una gran investigadora de la historia de Madrid y una gran documentalista. Pero a lo que vamos es que el fondo originario no pertenecía a la Biblioteca Histórica, sino que se segrega del propio Archivo de Villa. La otra parte que se segrega del Archivo de Villa para constituir una sección propia es la sección Madrid. Madrid tenía dentro del Archivo de Villa la mayoría de los libros vinculados con estudios jurídicos, historias de Madrid, historias generales, la nueva recopilación de las leyes de España, novísima recopilación de las leyes, es decir, todos los textos legales que se iban publicando de forma paulatina bajo los auspicios del Consejo de Castilla. De forma que en esa colección Madrid tenemos grandes libros del siglo XVI, XVII y XVIII. Algunos encuadernados en rústica, la rústica de la época era el pergamino, y otros encuadernados en condiciones ya más notables. De manera que eso se segrega del archivo para formar parte de esa colección Madrid. Ahí, por ejemplo, tenemos los grandes textos de historia de la ciudad, como la historia de Gil González Dávila o el libro de Jerónimo de la Quintana a la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid, historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, editada por Jerónimo de la Quintana en 1629. Ahí se conservan 2 ejemplares originales y un tercer ejemplar realizado de forma manuscrita por el cronista Juan Antonio Álvarez y Baena, que adicionó la obra de Jerónimo de la Quintana entre 1629 y 1785. Eso pertenecía al archivo y pasa a formar parte de la Biblioteca Histórica Municipal. Hay fondos que, después de esa dotación original de
de la colección de raros y notables, y la colección Madrid, y la colección de teatro y música escénicas, tenemos ejemplares, alguno de ellos que no se ha incorporado, lamentablemente, ignoro por qué causas, a la exposición que en la actualidad hay en la imprenta municipal sobre Escribir entre amigos, Agustín de Moreto y el teatro barroco. Tenemos en la colección de la Biblioteca Histórica autógrafos de Calderón de la Barca y autógrafos de la mayoría de los grandes escritores del siglo XVII. Todos esos autógrafos no estaban en biblioteca alguna, estaban en el archivo, por el lugar de custodia de los documentos y hechos vinculados con la corporación municipal. De manera que ahí lo tienen ustedes en la Biblioteca Histórica. ¿Qué ocurre con el resto de estas colecciones? Pues en algunos casos las formaciones de las colecciones en las corporaciones, en la Biblioteca Histórica y en otras instituciones culturales se debe al carácter del director de cada centro. Me explico. Los distintos directores que sucedieron a Ramón de Mesón y los Romanos tenían sus afinidades y sus apetencias, de manera que en muchas ocasiones había determinados grandes libreros de viejo que vendían colecciones enteras. El más conocido era Gabriel Molina en la travesía del Arenal, entre la calle del Arenal y la calle Mayor, que de hecho ahora, aunque es una tienda de ropa, todavía pueden ver ustedes en esa travesía del Arenal el fresco de azulejos donde se ve una librería. Pues Gabriel Molina era el fundador y fue una estirpe de casi 4 generaciones. Pues bien, se daba la circunstancia que los directores de la Biblioteca Histórica desde 1939 a 1975 acudía el librero Molina a hacerles una propuesta. Y entonces, si esa propuesta era del agrado del director de la institución cultural correspondiente, pues se hacía la venta. Era una época en que la ley de presupuestos del Estado no tenía el rigor que tiene ahora, sobre todo desde la nueva promulgación de 2018, de manera que se vendía, se compraba y aquí no había pasado nada. Eso lo que produce es una disintonía en una formación de biblioteca histórica con un proyecto de futuro. En demérito de esa práctica, pues tenemos la colección de toros. Es decir, ahora los toros no interesan o no interesan mucho, pero los toros y la tauromaquia, pues se forma un paquete de toros y tauromaquia comprado en el decenio de 1950. A la inversa, se compra la colección Lope de Vega, una colección muy cerrada, con la peculiaridad que estaba en muchos de sus ejemplares encuadernados por Brugalla. Entonces, eso, el profesor Antonio Carpallo hizo una magnífica investigación plasmada en un libro y una exposición, y es un hecho del que la biblioteca histórica pues, ha tenido una buena consecuencia. Otra de las consecuencias es la formación de la colección Cervantes. La colección Cervantes tiene una variada tipología de Quijotes y de cualquier tipo de obra vinculada con la producción literaria de Miguel de Cervantes, pero no tiene la calidad evidente que tiene la colección Cervantes, de la colección cervantina de la Biblioteca Nacional, pero ahí está. Es decir, que no es tan buena como la de la Biblioteca Nacional, pero tiene ejemplares de gran calidad. Y todos los ejemplares de la colección Cervantes están encuadernados, y en un 80% con encuadernaciones originales. Entonces, lo que tenemos es disparidad en la colección, pero también disparidad en la encuadernación de los distintos ejemplares, porque al fin y al cabo se trata de colecciones facticias que el librero Molina compraba, adquiría o formaba a otros señores que ya tenían la colección hechas. Eso se puede ver en la serie de Ex Libris a través que se pueden ver en los ejemplares de la colección. Pasa lo mismo con la colección Barbazán, una colección específica de manuscritos o de impresos raros de los siglos XVI a XVIII, o una colección que se incorpora también procedente del Archivo de Villa, que son las reales cédulas. Todo archivo de cualquier ciudad española,
lo tienen además en las estructuras de los archivos del Estado, el archivo del Consejo de Castilla, tenían lo que se llaman los libros registro de cédulas y reales órdenes. Todo esto pasa del archivo de Villa a la colección de la Biblioteca Histórica. Y en algunas ocasiones lo que se hace es disgregar las reales cédulas a partir de documentos únicos en que se encuadran posteriormente. Con lo cual, pues hay de todo como en botica. También tenemos hasta una colección veterinaria que en un momento determinado, procedente de las funciones que tenía el matadero municipal, en el siglo XIX, cuando se crea el matadero en la Puerta de Toledo, se crea un primer cuerpo de veterinarios municipales y para el ejercicio de ese cuerpo de funcionarios municipales se crea una biblioteca especializada en veterinaria que por las razones que sea, cuando se desmonta el mercado de Puerta de Toledo, acaba ingresando en la Biblioteca Histórica Municipal. Con lo cual, pues, la principal recomendación que les hago a ustedes es que para conocer las encuadernaciones de una institución cultural, lo primero que hay que hacer es conocer la historia del funcionamiento, cómo se crea esa institución municipal. A partir de las procedencias, para poder detectar cuáles son la estructura originaria de las colecciones, cuáles son las encuadernaciones originales y cuáles son las que posteriormente se incorporan a ellas. Vamos por la segunda y todavía nos quedan algunas más. Aunque son solo 2 líneas, la Biblioteca Musical Víctor Espinós y la Hemeroteca Municipal de Madrid. La Biblioteca Musical Víctor Espinós, como todos ustedes saben, creada en 1919 por el musicólogo Víctor Espinós y luego continuada por su hija Juana Espinós en la tercera casa consistorial, el edificio de Plaza Mayor, la carnicería, que sale a la calle Imperial. En la actualidad es un hotel de 4 estrellas o 5 estrellas porque la crisis del ayuntamiento hizo que se colocara subasta pública y es un hotel, pese a ser una de las instituciones más antiguas del ayuntamiento. Ustedes la habrán conocido además como cuartel de bomberos, por la calle Imperial. Bueno, pues la Biblioteca Musical Víctor Espinós perdón, tiene como cometido el préstamo de... Vamos mal de tiempo, vamos a empezar a agilizar. El préstamo de instrumentos para el aprendizaje de la música, etc. Entonces, este señor funda la biblioteca, le apoya el secretario municipal y entonces se va a pedir cosas. Y entonces se va a ver a la infanta Isabel de Borbón, conocida como la Chata, y la Chata pues lo que hace es donar a la Biblioteca Musical Víctor Espinós una colección de partituras que las tenía ella para su ejercicio personal en su biblioteca. Entonces lo que tenemos en la colección de la Biblioteca Musical son colecciones de partituras de los grandes músicos o familias nobles del siglo XIX y del siglo XX que se incorporan por donación. La peculiaridad de las encuadernaciones es que todas son originales y dependiendo de la formación de cada una de las familias, que se pueden seguir en el inventario de procedencias. Y, curiosamente, en las encuadernaciones de la Chata, de esta colección, son todas encuadernaciones de partituras en grandes formatos, cosidos con cinta, porque la principal peculiaridad de la partitura es que tiene que abrirse entera y la encuadernación no puede tener cajos, de manera que, además de estar cosidos todos a cintas, tienen todas encuadernaciones completas en piel con superlibris de la infanta Isabel de Borbón y forma una cantidad apreciable. Si hacemos un recorrido de todos los grandes músicos del siglo XIX y del siglo XX, todos tienen donaciones específicas de grandes ejemplares de música encuadernados en su momento para cada uno de ellos. Y lo mismo con la colección de Quijotes musicales. Si seguimos con la Hemeroteca Municipal, la práctica es la misma, porque en su momento se cede del archivo de Villa, de manera que tenemos las colecciones de la Gaceta, la colección correspondiente del Boletín Oficial del Estado y todas las demás, que nacen precisamente desde 1660. Vamos a lo rápido. 5 minutos. Ejemplos. Este es el libro de acuerdos de 1567 a 1569. Como pueden ustedes ver, es un libro reutilizado. Las tapas es un documento del siglo XIII. Un documento jurídico, y que se utiliza el pergamino de fuera para encuadernar una encuadernación completa
de todos los acuerdos entre 1567 y 1569. Y esto aparece de una forma muy recurrente en las encuadernaciones del Archivo de Villa. He traído este porque es quizás el más espectacular, pero hay muchas ocasiones en que las tapas de pergamino, las encuadernaciones rústicas, están encubriendo documentos medievales o de cualquier otro tipo. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Archivo General de Palacio que las tapas de los legajos, que eran de cartón, estaban pintadas de almagre. Cuando raspabas el almagre aparecían cantorales o documentos del siglo XIII, XIV y XV. Práctica general en todos los archivos. Esta sería la última página de las 487 de que consta, y la otra parte. Por fuera no se ve nada, pero por dentro sí. Generalmente todo esto aparece raspado. Si avanzamos más, ya nos metemos en lo que son encuadernaciones propias, que mucho mejor que yo, el que las podría identificar es Ángel, que le tengo delante, porque esto ya pertenecen a colecciones de encuadernaciones artísticas realizadas en la imprenta municipal Artes del Libro desde 1940. Les paso por encima para que los 5 minutos no me tengan que dar el segundo aviso. Y bueno, pues en estas estamos. Es decir, fundamentalmente, la conclusión es: si ustedes quieren conocer la importancia y la riqueza de las encuadernaciones en las colecciones municipales, hay que atender a la constitución de cada una de las instituciones, cuáles son las procedencias y empezar a investigar. Es un trabajo por hacer, porque la única institución que tiene el registro de las encuadernaciones es la Biblioteca Histórica Municipal a través del OPAC correspondiente. Falta por abordar una base de datos de las encuadernaciones existentes en las colecciones municipales, no atendiendo al contenido, al continente, perdón, no al fondo, sino a la forma. Y además, dentro de un criterio de base de datos como el que se ha cometido en la Real Biblioteca o en otras instituciones similares. Con esto me despido. No quiero abusar de su paciencia y espero que, yo creo que estaban esperando ustedes ver más cromos y les he puesto demasiado texto. Espero que por lo menos no les haya aburrido. Muchas gracias. Sí, yo quería decir una cosa. Dentro de la colección de la Biblioteca Histórica, cuando hicimos el trabajo de Lope de Vega y de las encuadernaciones del 19, también se publicó un libro, se hizo dentro de un proyecto de investigación que teníamos en ese momento, y se pasaron ya registros al catálogo colectivo de encuadernaciones artísticas, el que tenemos nosotros. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid es una de las entidades que forman parte de ese catálogo. Y se pueden ver encuadernaciones de Lope de Vega, claro, en el que uno pincha directamente en donde está la descripción bibliográfica y se va al OPAC del Ayuntamiento. Y ahí y se hace un enlace que muchas veces depende del OPAC que se tenga, si es Apsis, si no es Apsis. Si Apsis permite el enlace, tener un enlace permanente o no, depende de la versión de Apsis, pero desde el catálogo colectivo de encuadernaciones sí que se permite ir al OPAC del Ayuntamiento. Es decir, eso es lo que le da valor, ¿no? El que podamos tener diferentes instrumentos y que se puedan enriquecer mutuamente. Y ahora eso nada más. Pues efectivamente, eso queda mucho por hacer, pero es una mínima parte dentro de todo lo que tendríamos por delante. Hay una pregunta. Sí, Arantxa. Hola, gracias por su explicación, que ha sido muy interesante. Yo me he quedado con una duda, y es que como ha hablado de las distintas secciones, de los distintos cuerpos que forman parte de la colección, el cuerpo de veterinaria, de tal, de cual, quería preguntar si cada una de esas secciones o organismos que hoy en día constituyen ese fondo tienen una encuadernación que les caracteriza, o es simplemente saber que tienen esa procedencia y a partir de ahí hacer la investigación. A veces sí, a veces no. Porque en el caso de la chata, pues es muy fácil, a lo mejor porque tienen el superlibros o, en fin. Eso hay que ver sobre todo el inventario de procedencias de cada uno de los. Pero no hay una encuadernación que les defina como institución de procedencia. Eso ocurre, por ejemplo, en colecciones específicas que pasan por donación completa del donante o del vendedor a la institución de referencia. Ocurre, por ejemplo, en colecciones que ex profeso tienen una unidad, como la colección veterinaria.
o la colección Tomás Borràs. La colección Tomás Borràs es una colección que cede Tomás Borràs, que era un político del siglo XX, que forma su archivo personal y se encuaderna. En otros casos no es así. Entonces lo que hay que ver es exactamente cuál es la parte, si forma una unidad, si pasa entera la unidad, porque por procedimiento no existe un criterio de encuadernar, sino mantener las encuadernaciones originales. Hay casos incluso en que las encuadernaciones no existen como tal. En el sentido en que lo que tenemos en la colección de teatro y música escénica, lo que tenemos son encuadernaciones a pasatoro para formar las obras de teatro y la música escénica correspondiente, que es un tipo de encuadernación. Sí, es una tipología que caracteriza ese fondo. Eso es lo que un poco era la pregunta. Pero no sí. siempre, hay que ir uno por uno y sobre todo ver en los grandes fondos documentales cuál es la formación de la colección. El principal problema en las bibliotecas es que una cosa es el OPAC de consulta y otra cosa es la constitución del fondo en cuanto a inventario de procedencias. Ya. O sea, que está por hacer el estudio de las procedencias y también de las encuadernaciones. Las procedencias están todas en los inventarios respectivos de procedencias. Lo que falta por hacer es el detectar el estado de cada una de las encuadernaciones en todas ellas. Porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la colección de Lope de Vega es una de las secciones de la Biblioteca Histórica. Es decir, el resto de las secciones de la Biblioteca Histórica, de la Biblioteca Musical, de la hemeroteca tiene magníficas encuadernaciones del siglo XVII procedentes originariamente de las revistas de Journal des Caban, por ejemplo, de 1660, encuadernaciones alemanas y francesas del siglo XVII, absolutamente desconocidas. Pues nada, muchas gracias. Nada. Sí, de las de Lope de Vega se hicieron, la sección me parece que son 400 y pico obras, de las cuales 301 fueron encuadernadas por Brugalla, de las cuales solo un porcentaje pequeño son artísticas muy bonitas, luego hay una gran parte que son holandesas de pergamino y de tela. Son ese fondo de lo que tenemos y están descritas ya y catalogadas. Muchas gracias. A vosotros. Pasamos a la siguiente ponencia.